Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos permitido estar otra vez de pie, estar aquí reunidos para poder darte gloria, para poder agradecerte, para poder decirte cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por toda la misericordia que tienes. Sabemos que hemos pasado dificultades, sabemos que han habido cosas difíciles tal vez en esta semana, pero ahí ha estado tu mano. Estamos de pie. Gracias, tenemos paz. Si hemos estado con problemas de salud, sabemos y confiamos que tú ya tienes tu mano, que tú ya tienes tu mano sanadora sobre nosotros y que estamos recibiendo esa sanidad. Si nos han quitado la paz, sabemos que tú estás restableciendo la paz en nuestras vidas. Desde ya, Señor, declaramos este tiempo, un tiempo en el cual el Espíritu Santo tiene el control, un tiempo en el cual el Espíritu Santo va a dar ese denuedo para que pueda hablar tu palabra y que mientras esté hablando tu palabra, Señor, estén ocasionando milagros, estén ocurriendo allá donde llegue esta palabra. Te rogamos que tomes el control de la red, te rogamos que tomes el control de aquellas personas que van este día a dar enseñanza y te rogamos que seas tú el que guíe los pensamientos, que no sean pensamientos humanos, que no sean pensamientos de nuestro interior, de nuestras emociones, sino que sea lo que tú quieres sembrar en esta tierra fértil que se llama Escribas, en cada uno de ellos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos desde ya. Amén y amén. Es un gusto verlo nuevamente. Es un gusto siempre poder saludarle. Vamos a tratar de introducir el tema. Hemos estado trabajando con una serie en la cual hemos visto lo que es lo de la recuperación de la visión. Entonces es necesario que ustedes podamos ver todo lo que hemos visto hasta este momento y poder avanzar. Este día vamos a comenzar a avanzar nuevamente y quiero colocar la base que siempre hemos estado viendo en estos mensajes, cuál está en Hechos 9:17. Y habla sobre todo el proceso de conversión que tuvo Saulo para poder llegar a Pablo, pero que hay algo que nos ha llamado la atención y es que habla de recobrar la vista. Y hablábamos en las clases anteriores, usted puede buscarlas y verlas, que recobrar la vista habla también de una recuperación. Y hermoso porque estamos dentro de la proclama de la recuperación. Pero el recuperar la vista incluye los ojos naturales, los ojos corporales, pero también habla de una recuperación de la visión espiritual para que podamos llegar a entender, percibir, para que podamos llegar a juzgar las cosas o tal vez no ver solamente por la apariencia, sino que realmente discernir lo que está ocurriendo. Es por eso que hemos estado trabajando en esta serie que se llama la recuperación de la visión espiritual. Y nuestra base bíblica, pues es todo el libro de Hechos 9. En estos versículos van a darnos muchísima enseñanza y la base es todo el proceso de transformación que llevó Saulo, Hechos 9, 9:3 hasta 9:12 aproximadamente. Y habíamos hablado de que la recuperación de la visión se dice muy fácil. Se habla muy fácil. Hemos hablado de que muchas veces hemos escuchado esta porción de la Biblia, pero realmente no ha sucedido nada en nuestras vidas. Continuamos con nuestra misma manera de ver y es porque realmente no hemos entendido que ahí está intrínseco un proceso que debemos pasar para poder llegar a recuperar la visión. Y el primer paso, el primer proceso que hay es la luz celestial, que aparezca esa luz celestial. Y hemos visto que esa luz celestial, pues es una manifestación divina, es un tiempo divino, es una oportunidad divina para la cual debemos aprovechar. El siguiente paso en esa grada que nos va a llevar es el caer al suelo. Saulo cayó al suelo. Y el caer al suelo vimos que va a ser por muchas razones. Puede ser que el camino que llevamos no es el correcto y por eso caemos al suelo. Puede ser que el camino que llevamos sí es el correcto, pero nos van a probar la fidelidad.
o puede ser que nos van a derrumbar también para que podamos venir y terminar adorando al Señor de una manera diferente. Y el tercer paso, que es donde hemos estado hasta este momento, es escuchar la voz de Dios. Continuamos con el siguiente paso, que es una autoevaluación. Luego entrar en la ciudad, mire, esperar instrucciones y por último recuperar la visión espiritual. Como usted puede ver, es un proceso y apenas vamos por la tercera grada. La tercera grada y es necesario que podamos recordar el por qué es necesario recuperar nuestra visión espiritual. Y es necesario, y en el primer verso que les mostraba, ahí está la respuesta. Porque cuando recuperemos la visión, cuando recobres la visión, luego quedas lleno del Espíritu Santo. Entonces, este es un tiempo en el cual la iglesia tiene esa oportunidad, esa habilitación divina de poder recuperar su visión espiritual o poder recuperar su visión corporal. ¿Para qué? Para que vivamos un tiempo de avivamiento diferente, un tiempo en el cual la llenura del Espíritu Santo sea parte de nosotros. Y yo le ruego que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, en la clase anterior analizábamos y mirábamos el escuchar la voz de Dios. Y el escuchar la voz de Dios está relacionada con el tipo de intimidad que tenemos con Él, con el tipo de cercanía que teníamos con Él. Mirábamos que hablaba del pueblo, hablábamos que miraba de la muchedumbre, pero también hablaba de los discípulos. Entonces comenzamos a ver en la clase anterior todas las bondades, los beneficios, las ventajas de estar en esta cercanía, no tanto oyente como creyente, sino que en el hecho de ser discípulo, estar más cerca, personas que se acercan al Señor de una manera diferente. Y de igual vimos también los riesgos que hay, los peligros que hay ya cuando llegamos o los ataques que pueden llegar a ver en esta área de discípulo. Y pasamos también a ver lo que era siervo y todas las bondades, los riesgos y lo que se necesita para poder llegar a ese tipo de intimidad. Y terminábamos con lo que era amigos. Y a manera de resumen, vimos todos estos beneficios de lo que podemos gozar si nosotros entendemos que debemos escuchar para obedecer, pero que debemos escuchar de una manera diferente. Ya no solamente sentado, ya no solo como oyente o como creyente, sino que pasar a ese nivel de cercanía en la cual, por ejemplo, los discípulos tienen como ventaja conocer misterios. ¿Cuántos misterios habrán que nosotros no conocemos? Como siervos, visitaciones divinas, el favor divino. Ya vamos a comenzar con responsabilidades como administrar bienes, disponer de los bienes, pero la sección de amigos es hermoso. Amigos, mire, poder hablar cara a cara con el Señor, nos van a mostrar qué debemos hacer en momentos en que hay dificultad en nuestras vidas. Puede ser que hoy estés en dificultad y tal vez el tema va a ser que tú te logres acercar de una manera a que llegue a ser amigo, porque cuando somos amigos del Señor, nos van a mostrar qué hacer, nos van a dar el respaldo divino. ¿No le gustaría a usted que el Señor fuera en cada una de nuestras batallas a la par nuestra? Dándonos descanso, fortaleza, mire, dándonos la honra. Entonces es muy hermoso. Pero había un punto que les tocaba y les preguntaba al final. Por el tiempo lo dejamos acá. Si nosotros considerábamos que eso era lo mejor, el top, lo más hermoso que había, llegar a ser amigo, esa relación con el Señor de amigo, y realmente no es lo que nosotros debemos aspirar. No digo que no está bien, pero que lo que nosotros debemos aspirar, el tipo de cercanía que debemos tener, es una que va más allá de amigos, es una que llegamos a ser hijos. El hijo es una cercanía por excelencia, la plenitud de él. Y yo no digo que mientras usted sea oyente, creyente, discípulo, siervo, no va a ser hijo, pero posiblemente usted ya está en estas áreas y todavía hay muchas cosas que no maneja de hijo. Hay muchas bondades que usted no sabe. No sé si ya estamos viviendo como realmente hijos. Entonces, mire, este último nivel es el que vamos a ver el día de hoy.
Vamos a ver este nivel, cuáles son las bondades en el mismo patrón, cuáles son las bondades, cuáles son lo que se necesita para poder llegar a esa cercanía de hijo y cuáles son algunos peligros. Para ello, he designado este día al hermano William. William va a compartir el tema, así que voy a dejar de compartir y le voy a dar el tiempo a William para que él desarrolle esta parte de la cercanía de hijo. William, tenés el tiempo. Bendiciones, hermano. Bien. Beneficios de ser hijo de Dios. Como ya vimos anteriormente, tenemos que pasar de oyente, luego a creyente, luego a discípulo, después a siervo, terminamos en amigo, pero tenemos que llegar y avanzar a ser hijos de Dios. Y vamos a ver primero los beneficios que conlleva ser hijo de Dios, el grado que representa un hijo de Dios. Para ello vamos a avanzar un poco. Tenemos 12 beneficios de los hijos. Y el primero es bastante bonito. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama. Entonces ahí vemos amor, ¿verdad? Todavía no estamos viendo lo demás que dice ese verso. Ustedes lo pueden leer. Me voy a quedar por ahí porque precisamente quiero destacar eso. Porque dice, porque al Señor al que ama. Y luego nos hace referencia que al que está amando es al Hijo. Sencillo entenderlo, ¿verdad? Sencillo entenderlo porque nosotros podemos ver, nosotros con los que ya somos padres, podemos de repente tener amigos, pero no es el mismo nivel con que nosotros vamos a amar a un amigo que el que vamos a tener por nuestros hijos. Y sobre todo considerando que el Señor es nuestro Padre, ¿verdad? Y que Él es un Padre perfecto, un Padre por excelencia. Y entonces dice que el Señor ama. El primer principio, el primer beneficio que tienen los hijos es que el Señor los ama. Ya sabemos nosotros que el Señor amó al mundo, pero qué bonito entender que el Señor ama a los que son hijos de Dios. Ese es el primer beneficio. No se nos tiene que olvidar que hay un amor de parte del Señor hacia nosotros. Eso lo tenemos que recordar siempre, que el Señor nos ama, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Segundo punto, ya como que no nos va a gustar mucho, pero es también beneficioso. Por ahí se compartió un tema el año pasado por parte de nuestro pastor, donde nos hablaba de los azotes. Y dice Hebreos 12:6, siempre porque el Señor al que ama disciplina. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Por ahí vimos que ese es un beneficio de los hijos. Era algo que el Señor hacía en ayuda, porque nos sirve para crecer. Y por ahí recordando, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos azotes, estaba viendo, sobre todo, hay azotes de varios tipos. Está el azote económico, que eso lo detalla la Biblia cuando estaba en el tiempo de Isaac, por ejemplo. Y también en Job habla del azote del clima, el azote de las nubes. Y me llamaba la atención porque dice que a veces es por la tierra. Ahorita que estuvimos con los problemas de los huracanes Eta y Iota, a veces dice que es por la tierra. Y yo decía, ¿por qué por la tierra? Me fui a investigar y los huracanes sirven para regular el clima, imagínense. Entonces dice que a veces es por la tierra, luego dice por misericordia, imagínense, nos están regulando el clima, pero después el otro punto que decía, dice que es para azotar precisamente, y ahí es donde nosotros vemos que el Señor lo que está haciendo es corrigiéndonos, no es para destrucción, sino para que nosotros aprendamos. Seguramente nosotros que somos padres entendemos un poquito más esto, porque los padres a veces regañamos, porque a veces sacamos la faja, porque es necesario y es un beneficio a los hijos. A un amigo no vamos a hacerle ese tipo de corrección, pero al hijo sí, ¿verdad? Entonces el Señor al que toma por hijo, al que recibe por hijo, lo azota. Bien, punto número 3. Ese sería el beneficio número 3, sería la herencia. Dice Gálatas 4:7, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros al final logramos esta herencia. Este es un tema bastante amplio. Usted puede buscar porque se puede ver el reino, se puede entrar al reino, pero también se puede heredar el reino. Y cada cosa conlleva, cada uno de esos 3 puntos lleva ciertas acciones que tenemos que realizar para poder lograrlas. Por ejemplo, el que hereda necesita santidad.
necesita santidad, dice que se tiene que alejar del pecado. Entonces, para recibir esa herencia, tenemos que alejarnos del pecado. O sea, la herencia ahí está para el hijo. Tenemos que crecer porque no se puede heredar a alguien que es niño. No, uno no le puede dar una herencia a alguien que es niño, pero sí se la podemos dar a alguien que ya ha madurado. Entonces, el tercer beneficio es herencia. Hay una herencia garantizada para el que es hijo de Dios. Punto número 4, dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial. Ustedes me van a decir, ahí no está el hijo, pero está el padre, ¿verdad? Un hijo necesita un padre, obviamente, en el plano biológico, y entonces aquí tenemos al Padre Celestial que perdona a quienes, a los hijos. Si nosotros transgredimos como frecuentemente lo hacemos, porque dice la Biblia que el que dice que no ha pecado es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, el Padre continuamente nos está perdonando porque tenemos el nivel de hijos. Y también cuando fallamos, nosotros tenemos que tener la confianza de saber que le estamos pidiendo perdón a nuestro papá. No nos va a destruir. Provisión, punto número 5. Mateo 6:8 dice, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Entonces el Padre siempre va a tener cuidado de nosotros. Por ahí dice después, ¿verdad? Que el Señor tiene inventariados hasta nuestros cabellos. Entonces tiene tanto a detalle de lo que nosotros necesitamos, que incluso tiene contabilizados nuestros cabellos. Y realmente nos va a dar la provisión cuando nosotros la necesitemos. Se la da, dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y no va a darle provisión a sus hijos, ¿verdad? Entonces, este punto es bastante importante y nosotros debemos creerlo. Siempre vamos a tener provisión. Punto número 6, este me gustó bastante porque dice Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Entonces al hijo no lo van a olvidar y siempre le van a estar proveyendo. Le puse leche espiritual porque siempre lo van a estar alimentando, aunque sea un niño de pecho. Recordar un ejemplo bíblico, rapidito, así rapidito, es Agar. Recordemos que cuando el hijo de Agar, Ismael, estaba a punto de morir, Agar lo deja. Sufre y llora, pero lo deja. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el Señor y lo consoló. Y en ese momento, tal vez Ismael era un muchacho, pero espiritualmente era un niño y necesitaba la leche espiritual. Entonces, la leche espiritual es algo que está garantizado para los hijos. O sea, viene fortalecimiento con eso. Buenas dádivas. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Entonces aquí la importancia de la oración, ¿verdad? Note esto, a los que le piden. Entonces nosotros ya somos hijos. ¿Y por qué no pedimos? ¿Por qué no pedimos? Si aquí nos da la libertad de pedir, porque nos dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas, no nos va a dar cosas malas, nos va a dar cosas buenas a los que le piden. Punto número 8, este es bastante interesante porque es la historia de la mujer cananea que sale de la comarca y comienza a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Ella no forma parte del pueblo de Dios. Pero en Mateo 15:26 dice que Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿De quién es la liberación entonces? Es pan de los hijos, es para los hijos. A veces uno toma liberación como simplemente aquello cuando la gente está endemoniada, cuando hay gritos, cuando la persona está totalmente poseída, pero el Señor nos puede liberar de cuestiones pequeñas, de pecados que nosotros los consideramos insignificantes a veces, de actitudes insignificantes que nosotros podríamos tomar como insignificantes, pero que tienen repercusión. De repente a veces no es que pequemos así pecados tan grandes, tan fuertes, pero de repente puede ser que pasemos mucho tiempo en cosas que solo nos proporcionan diversión y que nos proporcionan entretenimiento y olvidamos leer la Biblia, olvidamos orar y el Señor nos puede liberar de ahí. El Señor nos puede liberar de ahí. Y por eso recordar que la liberación es un pan de los hijos. Luego Lucas 11:13 dice, pues si vosotros también, es un verso paralelo a aquel que leímos anteriormente, dice, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pero este dice algo más interesante, porque dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Aquel decía cosas buenas, ¿verdad? Este dice el Espíritu Santo, ¿qué más queremos, verdad? Ahí vamos a tener comunión con el Señor, comunión con Dios. A veces no valoramos lo que tenemos porque recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas, llegaba sobre Sansón y Sansón era fuerte. Pero desde que vino Jesús y que ya empezamos a ser hijos de Dios, desde ahí el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y dice que puede ser templo y morada del Espíritu Santo. Puede ser templo, el templo se llena cuando hay culto, ¿verdad? Pero puede ser morada. La morada siempre está habitada en este caso, por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que avanzar primero a ser templo del Espíritu Santo, pero después a ser morada del Espíritu Santo. Ahí va a residir el Espíritu Santo. El punto número 10 dice amar a Jesús. Mire lo que dice Jesús en Juan 8:42. Dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. O sea que hay un amor. Cuando nosotros aceptamos a Dios, al Señor como nuestro Salvador, entonces el Padre de los cielos se convierte en nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, nosotros debemos amar a Jesús. Ese es el punto aquí, ¿verdad? Y en Romanos 8:21 nos dice de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces a este punto yo lo llamé acceso a la gloria. Por ahí es bien interesante que cuando se lee la Biblia, dice que la tierra está llena de la gloria de Dios. Está llena de la gloria de Dios. Pero también hay otro versículo que dice que nosotros debemos conocer la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios ahí está. Pero ¿cuánto conocimiento tenemos nosotros de la gloria de Dios? Si tenemos poco, recibiremos muy poco de la gloria de Dios. Pero si tenemos conocimiento profundo de la gloria de Dios, entonces ella vendrá a impactar a nuestras vidas. Entonces el Hijo tiene acceso a la gloria de Dios y no debemos vivir en la esclavitud de la corrupción. Eso también tiene otras implicaciones, ¿verdad? Porque imagínense, pasan los años, entonces empiezan los órganos a fallar, hay problemas en la sangre, pero nosotros estamos llamados a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ese es el punto número 11. Punto número 12, y con esto cerramos los beneficios. Obviamente hay más beneficios, hay muchos más beneficios que se pueden extraer de la Biblia de los hijos de Dios, que es que el grado más alto. De repente a veces no lo entendemos. Recordemos que los israelitas ni siquiera se atrevían a decirle Padre al Señor. No se atrevían, no. Bueno, ni siquiera eran hijos, ¿verdad? En ese caso, pero no tenían esa cercanía. Pero cuando vino Jesús, nos transformó en hijos de Dios. Pero mire este verso, 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora, hoy, somos hijos de Dios. Pero mire lo que sigue. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Interesante, porque aquí ya es otra grada, ¿verdad? Ahora somos hijos. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Por eso cerré con este beneficio, porque ahorita somos hijos, pero hay un nivel más alto. Claro que se va a manifestar hasta después, ¿verdad? Dice que cuando Él se manifieste y cuando seamos semejantes a Él, porque le veremos como Él es cara a cara, ¿verdad? Bien, con esto cerramos los 12 beneficios de los hijos. Hay más, obviamente hay más, pero teníamos que ponerle un límite, ¿verdad? Yo creo que estaríamos toda la noche en ese mismo tema. El siguiente es cómo llegamos a ser hijos. Ya vimos los beneficios, ahora cómo llegamos a ser hijos de Dios. Esto es bien interesante porque cuando vemos Juan 1:11, nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a Israel. Pero a todos los que le recibieron, a los que lo recibimos, dice que nos dio el derecho. Pero mire bien la frase que sigue a continuación. Dice, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos como nuestro conocimiento nos dice, el conocimiento nos dice que nosotros ya somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Pero mire qué interesante este verso, porque dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
¿Sabe por qué? Porque hay una evolución del Hijo de Dios. Por ahí hay palabras griegas que lo podrían ver. Por ejemplo, está tecnón y también está huíos, que es el hijo maduro. Entonces es un crecimiento. Podemos quedarnos como tecnón. Podemos quedarnos ahí como tecnón o podemos avanzar a huíos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solo para que nos quede clara esa frase, ¿verdad? Dice, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es un avance. Empezamos como tecnón, reconocemos a Jesús y nos convertimos en hijos de Dios, sí, hijos de Dios, pero podemos ir escalando dentro de ese mismo nivel de hijos de Dios. Luego Efesios 1:3, bueno, no se me vaya a olvidar esto. ¿Por qué llegamos a tener ese derecho? Por Cristo. Por Cristo, a los que creen en su nombre. Cuando nosotros creemos en su nombre, tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. El Señor nos escogió en amor. Y el verso 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, note esto, que nosotros somos hijos por adopción. Teníamos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, pero también cuando sumamos la palabra, porque dice la Biblia que la suma de su palabra es verdad, nos damos cuenta también que fue por adopción, por adopción. O sea, como que no éramos hijos de Dios, nos adoptan y entonces nos transforman en hijos de Dios. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Todo es por Cristo, ¿verdad? El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mire que Cristo vino nacido de mujer, vino nacido bajo la ley, nacido igual que cuando, que en aquel tiempo con Eva, ¿verdad? Nacido de esa simiente que falló y también nacido bajo la ley, pero después transformó la ley en gracia, porque Moisés fue el que puso la ley, pero Jesucristo puso la gracia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hijos por adopción. Entonces, esa es la forma en que llegamos a ser hijos de Dios. Vimos que tenemos el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Eso nos habla de un crecimiento y también nos dice que somos hijos por adopción. Bien, ya para ir cerrando esta faceta del tema del nivel hijos, nos encontramos con peligros que pueden tener los hijos de Dios, porque siempre estamos en esa constante lucha, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero luego siguen 4 entidades con las cuales nosotros estamos luchando. Y el primero dice ser devorados si no crecemos, de tecnón a huíos. Note Apocalipsis 12:4 y vea esta parte donde dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tecnón. Lo quería devorar. Vea lo que quería hacer el dragón, quería devorar al hijo. Y después dice que ella dio a luz un hijo varón, un huíos. Y luego ese hijo se va arrebatado, ¿verdad? O sea que el Señor lo cubre, pero hubo un peligro, se podían devorar al hijo. Y recuerde usted que hay varias cosas por las que se puede devorar en la Biblia. Por ejemplo, dice que el Señor reprende al devorador con el diezmo, ¿se acuerda, verdad? O sea que el hijo que no diezma se encuentra en este peligro de que lo pueda devorar. ¿Quién? El dragón. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque si no crecemos, si no vamos avanzando en estatura, y hay otras facetas por las cuales nosotros podemos ser devorados. Recuerde que José le decían que podía ser, que él había sido devorado por una fiera. Entonces ahí vemos que las fieras también pueden devorar. Hay otros devoradores, usted los puede estudiar ahí en la palabra de Dios. Otro problema que tienen los hijos es que pueden dejar la casa del padre. Y fíjese que aquí ya no es el tecnón, ese es un huíos. Y la historia famosa del hijo pródigo, usted la sabe. Y dice que cuando él malgastó la herencia, entonces lo que pasó es que vivió perdidamente. ¿Cuál fue el error? Dejar la casa del padre. Fíjese que no fue inmediato, estaba leyendo y no fue inmediato. Dice que primero pidió la herencia
Dice que después el padre le repartió los bienes y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejó la casa del padre. Tuvo tiempo, pero no se arrepintió, no se logró arrepentir. La gran bendición que tuvo es que como era huíos, regresó a la casa. Esa fue la bendición que tuvo este hijo. Ahora, también el otro hijo tenía un problema y usted lo sabe. Por eso a ese tercer punto le coloqué no disfrutar lo que tenemos. Dice que este hijo se enoja con el padre porque el padre hizo todo el gran recibimiento y la fiesta que hizo cuando regresó el hijo pródigo. Y al final le dice el padre, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Miren qué interesante, nosotros estamos con Dios, ¿verdad? Nos acercamos a Dios, vamos a la iglesia o nos conectamos virtualmente a la iglesia en este tiempo. Estamos aquí en Escribas, estamos participando en los chats, estamos leyendo la palabra, estamos orando, pero a veces no tomamos todo lo que es de nosotros. Mire que aquí el padre le dice, todo lo mío es tuyo. ¿Y qué pasaba? El hijo mayor no lo aprovechaba. Bien, ya avanzando, recuerda usted en la Biblia que dice, ya vamos a cerrar, recuerda que en la Biblia dice que Abraham es padre y dice que los israelitas le decían continuamente eso a Jesús, que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras que Abraham hizo. Y dándome cuenta, fíjese que a Abraham le prometieron 2 descendencias. En esta de Génesis 13:16 le dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero vea que el polvo de la tierra al final es la comida de la serpiente. Entonces un peligro de los hijos, cuando somos como el polvo de la tierra, cuando estamos tan conectados a las cosas de la tierra, es que podemos ser comidos por la serpiente. Recuerde que el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar, otro devorador, ¿verdad? Y para cerrar, aquí ya por una entidad más fuerte, vea que el Génesis 22:17, Abraham le dice que la descendencia puede ser como las estrellas del cielo. Aquí marqué mal porque es como la arena en la orilla del mar. Y vea que en Apocalipsis 13:1 dice que el dragón se paró sobre la arena del mar. O sea que se paró sobre los hijos, sobre los que quedaron también conectados aquí a la tierra, sobre los que no edificaron en la roca. ¿Se acuerda que en la roca se edifica el cristiano que va avanzando, que sabe que para tener un buen fundamento es Cristo? Pero el que no edifica en Cristo se para sobre la arena y construye sobre la arena, y sobre la arena el dragón se para. Y este es otro de los peligros que puede tener el hijo. ¿Y sabe cómo lo veo yo? Como escatológico. Porque la serpiente crece a dragón en el momento de la tribulación y gran tribulación. Ahí es cuando crece a dragón. ¿Y a quién puede pisotear? A los que se quedaron. Entonces nos conviene ser como la otra descendencia, que es estrellas del cielo. Con esto cerramos la participación de hijos de Dios, los beneficios, cómo llegar a ser hijos de Dios y por último los peligros a los cuales todos nosotros nos enfrentamos como hijos de Dios. Y vamos a ver ahorita en la faceta de siervos, hay un siervo inútil, que es uno de los peligros que existen en esa faceta de siervo inútil. Entonces vamos con el hermano Jorge Haynes a ver esa parte del siervo inútil. Bueno, Dios les bendiga, esta palabra de inútil la podemos ver en varias aplicaciones, pero podemos ver algunas. Por ejemplo, dice que esa palabra inútil en la H3808 le da una aplicación entre todas de indómito, y la palabra pues indómito significa rebelde, indisciplinado, bravo. Pero mire que en esa misma palabra le da una concordancia de la H3276, que le da como quien diga el contraste o el paralelo de lo que es un inútil, pero viéndolo como una parte de transformación, donde dice que le da el contraste de la aplicación, pero ya en el proceso de transformación ya le dice que es provechoso, que es mejorar, que es un servidor. Entonces, esta palabra inútil, hay el que hace poco, el que hace medio y el que hace bastante, el que se hace una persona útil. Entonces hay otras aplicaciones, por ejemplo,
También hay la H1819 dice que podemos llegar a ser, mire esto bien tremendo, podemos llegar a ser inútiles. Mire esto, ¿por qué? Porque alguien nos oprime, porque alguien nos agota o porque nos empobrece. Entonces, ¿pero por qué puede pasar esto? Porque somos débiles en lo espiritual, porque porque le damos chance, por decirlo así, o aceptamos los dardos encendidos del maligno. Entonces, eso nos puede llevar a ser unas personas inútiles. Vamos a ir viendo, al final vamos a ver lo que nosotros debemos hablar, o porque algunas veces nosotros le decimos a los hermanos, tú eres un inútil, un necio y esto. Vamos a ver que es bien cardíaco, bien duro esa palabrita en algunas versiones. Sigamos. También en el Zacarías 11:17, usted se acuerda que ahí dice que el pastor inútil. Pero ¿por qué se vuelve inútil? Porque desvía su corazón. ¿Y qué desvía el corazón en algunos aspectos, hablando ministerialmente, una persona que está en posición? La idolatría. Se vuelve vanidoso. El enemigo les manda esos dardos que presta más atención a su posición que a su ocupación. Entonces se vuelve una persona inútil. El concepto inútil no quiere decir que no hace nada, que no sirve para nada, sino que es aquel, por ejemplo, en Mateo creo que 5:22, o en Lucas 17 creo que dice que el siervo inútil solo hace lo que se le pide. Entonces, no es que no sirva, sino que hace menos de lo que debería hacer. Entonces, la otra palabra ya en el Nuevo Testamento, en el G888 dice, el estar en un estado donde no damos más de lo que se nos pide. Entonces, no nos hacemos meritorios, o sea, no tenemos el derecho, por decirlo así, de que nos llamen que nosotros somos útiles, sino que nos merecemos el ser llamados inútiles, porque no tenemos mérito para poderlo ser. Entonces, y mire que Pablo hace una referencia a esto del inútil en Romanos 13:12. En alguna versión dice ahí la palabra inútil, que es la G889, y esa es definición que nos habla que nos podemos hacer oír a ser inútil. Oiga bien, o sea, podemos llegar a la iglesia con fuego, como dice la palabra, con el fuego el primer amor, pero en determinado tiempo, al descuidarnos, podemos llegar al punto de ser inútiles. ¿Pero por qué? Porque nos desviamos. Ahí lo dice en la palabra en Romanos, porque somos desviados y se hicieron, dice la palabra. O sea que no éramos inútiles, pero se hicieron. Y esto tenemos que verlo mucho porque es bien peligroso que nosotros llegamos con el fuego del primer amor y vayamos para abajo, no llegamos para arriba, que vayamos creciendo en lo espiritual y llegamos a la iglesia y en vez de subir, los quedamos ahí y muchas veces nos regresamos, pero que Dios reprenda eso, ¿va? Porque sé que aquí en Escribas no hay ni uno. Amén. Entonces, la última, mire esto, o sea, en el Nuevo Testamento aparece un libro que es bien cortito, bueno, hay varios, hay dos, pero este de Filemón, que Pablo le pide un favor a su amigo y le dice, que antes para vos era inútil, ahora por causa del evangelio es útil para nosotros. Entonces, mire, él entró siendo inútil, pero a medida que se le predicaba la palabra, a medida que se le enseñaba las buenas nuevas, subió de nivel para poder ser útil. Esta persona que antes, bueno, Filemón lo despachó, o según la historia, según los historiadores, los estudiosos dicen que este hombre salió de la cobertura de Filemón porque le debía mucho dinero. Entonces, para no pagarle, para no quedar preso para siempre, entonces él se fue de la cobertura de Filemón. Y lo toma Pablo, lo disipula y lo cambia de inútil a útil por causa del evangelio. Entonces, podemos ver otro ángulo de esto del inútil. Por ejemplo, ¿qué otras cosas hay inútil? Mira, esto me llama mucho la atención porque es bien tremendo. Una mente inútil. ¿Ah? Pero ¿por qué tenemos una mente inútil? Porque no conocemos al Señor. Dice su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, no conocemos al Señor, nos volvemos una mente inútil. Entonces, al volvernos o de repente tener una mente inútil, ¿qué pasa en nosotros? Que no tenemos fe. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor.
creemos que todo lo que nos viene es mal, que todo lo que nos ha pasado es mal. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Hay otro, tenemos, en la Biblia nos marca también que hay un pueblo inútil. Pero ¿por qué se vuelve inútil un pueblo? Porque busca las cosas del mundo, busca consejos del mundo, busca ayuda del mundo. ¿Y qué pasa con esa ayuda que nos da el mundo? Claro, vivimos en este mundo, pero no somos de él. Jesús nos dijo, Jesús nos dejó dicho en su palabra que él oraba para que nosotros seamos guardados en este mundo, no para que seamos sacados de este mundo. Claro, vamos a ser sacados en el arrebatamiento, ¿va? Pero la situación es que ¿a dónde estamos yendo? A buscar consejo. ¿Dónde estamos yendo a buscar lo que el mundo te da por pago? El Señor Jesús nos lo da por gracia, nos da regalado. Las cosas más grandes, las cosas mejores son gratis porque vienen de nuestro Señor, que murió en la cruz para darnos eso, para darnos gratis todo. Entonces, ¿qué otra cosa? O hay hombres inútiles. Claro, ahí habla de siervo, pero aquí es hombre, y este hombre aquí no es más que, aquí la palabra hombre significa huir, ish, o sea que quiere decir que es un hombre maduro, es un hombre que está casado, es un hombre que tiene familia. Entonces, ¿qué lo hace inútil a un hombre en concepto de personalmente? Que hable mentiras, que diga cosas malas, que su caminar sea mentira, que de su boca salgan cosas incorrectas. Eso lo lleva, en vez de subir, lo lleva a bajar. Entonces, hay otro para ir entrando ya, por ejemplo, también otra aplicación que hay vasos. Usted y yo somos vasos del Señor. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que no lleguemos a ese nivel de ser vasos donde solo los llenemos hasta la mitad, que solo nos usen a media, que solo le sirvamos al Señor a media, que solo hagamos las cosas a media? Porque ese es ser un siervo inútil, ese es ser un vaso que sea utilizado solo para algo a media. No, no, en el Señor no hay nada a media. O estamos llenos o estamos vacíos. O estamos calientes o estamos fríos. Porque si estamos tibios, ¿qué dice la palabra? Que nos va a vomitar de su boca. Entonces, debemos de entender que esta palabra de inútil lo que nos hace es sacudirnos y ver en qué nivel estamos para poder subir. No bajar, sino que poder subir. Entonces vamos a ver otras aplicaciones de lo que es inútil, que hay otras cosas inútiles. Por ejemplo, dice en Job 15:3, dice la Reina Valera 60, disputarás con palabras inútiles y con razones sin provecho. ¿Y qué son esas palabras inútiles? Aquellas palabras que se van en el aire, aquellas palabras que soltamos y lo soltamos sin sentido, lo soltamos porque se nos ocurrió, y esas palabras son las que no se cumplen. Palabras que a veces decimos, este hermano que lo miro yo aquí, lo miro allá, que este hermano ya va de lisonjero ahí, que solo habla palabras bonitas, pero allá lo vi y me contaron. No, esas palabras se las lleva el viento, no vemos de nosotros. Acuérdense que vimos que hay vasos inútiles, que por no estar llenos, entonces se llenan de otras cosas y empezamos a veces, porque de esto no nos salvamos nadie, empezamos a hablar cosas que no debemos. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hablar nosotros? Mire, estas cosas salen de nuestra boca. Recuerde que Santiago dice que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, pero a veces sale agua amarga, a veces sale agua amarga, y esa agua puede ser murmuración. Pero murmuración ¿contra quién? Si ahorita no nos estamos congregando, no los estamos viendo solo a través de Zoom, entonces, ¿de qué va a salir murmuración? Ay, hermano, sí, nuestra boca, nuestra mente está a la orden del día para hablar cosas que no debemos, para murmurar del hermano, del vecino, de la familia, de esto, lo otro. Sé que no son tiempos para esto, pero como seres humanos nos equivocamos y llegamos a ese punto de murmuración. ¿Qué otras cosas? Palabras simples. Bueno, y usted sabe lo que es una palabra simple, palabras que son, por decirlo así, un ejemplo que viene a mi mente es aquel que dice, yo así soy, yo hablo así, y yo le digo la verdad a todo el mundo. No, esas son palabras simples. Cuando empezamos a hablar que creemos que nosotros tenemos razón, la razón es lo que estamos diciendo. Entonces nos volvemos nosotros a poder que de nuestra fuente salga agua
amarga, que se convierta en palabras inútiles, que no tienen peso, que no tienen cumplimiento, que no tienen una veracidad para poder edificar a la persona que se está escuchando. Y mire, en el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo le llamaban esas palabras inútiles? Se le llamaban blasfemia. ¿Y qué es eso? Decir algo o darle un propósito a algo o a alguien que no lo tenga o que no sea capaz de representarlo. Recuerde usted que esto es la blasfemia, como, vaya, por ejemplo, acusaban a nuestro Señor Jesús, que blasfemaban de que Él era Dios. Y claro, Él es Dios, pero el israelita en el momento no lo entendía. Entonces, que recuerden Proverbios, que dice que mejor son los regaños del que te ama que las caricias del que te aborrece. Mire, palabras, son palabras que hermano, algunas personas cuando nos corrigen, cuando nos enseñan, a veces pueden sonar palabras fuertes, pero son palabras buenas que nos ayudan a edificarnos. No son palabras inútiles que en vez de levantarnos, pueden sonar bonitas, pero esas palabras nos pueden llevar para abajo, nos pueden llevar a menguar. Claro, la Biblia dice que debemos de menguar, sí, pero en lo espiritual, y a veces esas palabras inútiles nos llevan a menguar, pero en nuestra búsqueda nos llevan a menguar, en nuestra devoción nos llevan a menguar, en la comunión con nuestra familia, la comunión con la esposa, la comunión con los esposos. Esas palabras nos llevan a nosotros a poder menguar, palabras inútiles que no tienen que salir de nuestra boca, tienen que ser palabras siempre positivas, palabras que edifiquen, palabras que lo llenen de fe a uno. Por eso, mire, Pablo le da un ejemplo a Timoteo, y esto me llena mucho a mí cuando Pablo, un consejo, por decirlo así, un consejo apostólico, dice de 1 Timoteo 6:20, dice, querido Timoteo, la versión IBS, Castilla creo que es, querido Timoteo, no dejes de cumplir lo que se te ha encomendado, pero evita profanas charlatanerías y toda inútil discusión con eso que se jactan de poseer una ciencia que no es tal. Miren, se creían sabios en su propio conocimiento y al Pablo le dice, cuidado con esas personas que se crean sabios en su propio conocimiento, porque tienen palabras inútiles, son discusiones inútiles. Claro, ahí lo vemos de varios ángulos, donde también nos habla de que no debemos ponernos a competir quién sabe más de Biblia, quién sabe más de doctrina, no, sino que cuando se den esas situaciones de que se quiera tener una confrontación de que yo sé más, que yo tengo más años, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo ponernos a escuchar y hacer de repente, pues, como cuando comemos filete, porque también a las personas que saben mucha Biblia se les puede captar algo de palabra, entonces, pero no debemos de ser partícipes de esas discusiones que se crean sabios en su propio conocimiento, porque mire, al hacernos sabios, al creernos sabios en nuestro propio conocimiento, podemos pensar nosotros y el diablo puede meter en la cabeza de nosotros y decir, en este tiempo que estamos en pandemia, que no me estoy congregando, que no tengo comunión con los hermanos, que no podemos abrazarnos, que no podemos tener una coinonía, ¿valdrá la pena servirle al Señor? Como escribas que nosotros somos, miren lo que dice la palabra en Malaquías 3:14. Dice la versión Castilla, dice, vosotros decís, mire, Dios está confrontando a un pueblo que se había vuelto inútil en las ofrendas y en los diezmos, se había vuelto inútil en darle a Dios, se había vuelto inútil en honrar la palabra del Señor dada a través de Moisés. Dice en la versión Castilla, vosotros decís, le dice Dios a su pueblo, ¿es inútil servir a Dios? ¿Qué sacamos de observar sus preceptos y de andar con vestidos de luto ante Jehová Sabaoth? Miren la pregunta que le hace Dios a su pueblo, la pregunta que nos hacemos ahora como escriba, ¿vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena dedicarle tiempo al Señor para poder trazar un tema, para poder escribir un tema, para poder estar al día con los temas? ¿Vale la pena que usted y yo estemos al día en todo lo que nos requiere diligencia? Es una buena pregunta y hágasela a usted. ¿Estoy haciendo lo que Dios dice que debo hacer o estoy haciendo lo que mi anciano me dice que haga? Póngalo en la balanza ahí, porque la Biblia dice,
que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Claro, nuestro anciano está para podernos dirigir, para hacer las cosas y que podamos hacerlo de la mejor manera, pero él recibe instrucción de nuestro Dios, de primeramente de nuestros pastores, y la cabeza de nuestros pastores es Dios. Entonces, pero se viene a conformar como un cuerpo. Entonces, a través de nuestro anciano, él nos da las instrucciones para poder servir. Pero antes de eso, usted y yo debemos de preguntarnos, ¿le estoy sirviendo al Señor al 100% o estoy dando un 50% nada más? ¿O estoy haciendo las cosas a media? ¿O me estoy convirtiendo en una persona que solo salgo del paso, solo escribo lo que tengo que escribir? No leo la Biblia, no puedo entender lo que dice la palabra, no puedo hacer algo más de lo que se me pide. Entonces Dios le dice a su pueblo, ¿vale la pena que me sirvan? Entonces el Señor dice, mire, acuérdese, usted y yo acordémonos en este momento aquel día, porque cada uno debe tener presente, bueno, yo al menos lo tengo presente, acordémonos ese día cuando aceptamos al Señor. Yo me acuerdo muy, muy bien cuando el Señor me convirtió, porque no fui yo el que me convertí, sino que el Señor me convirtió. Era un día viernes, no, era un día sábado, a las 10 de la mañana, cuando el Señor entró a mi corazón, me lo desarmó todito y empezó a armarlo de nuevo. Ese día yo lo tengo tan presente como cualquier día. Entonces, ese día que usted aceptó al Señor, ¿qué pacto recibió del Señor? ¿Cuál fue ese pacto que recibió del Señor para que valga la pena que le podamos servir? Porque cada vez que usted se acuerde de lo que Dios le prometió ese día en que abrió las puertas de su corazón y Él entró y fue el Señor de su corazón en su vida, entonces ese pacto es el que lo debe mantener firme para que no sea un siervo inútil, sino que suba de nivel y pueda ser un siervo útil. Entonces, recordemos a Josué y a Caleb. ¿Estos siervos fueron inútiles o fueron útiles? ¿Por qué? Porque hablaban. Decían ellos, si obedecemos a Dios, si agradamos a Dios, esos gigantes van a ser como pan comido. Entonces, ¿cuál es el beneficio de nosotros de servir al Señor? Que si lo agradamos y le obedecemos, todos los gigantes que se ponga delante de nosotros, lo vamos a vencer. Va a ser como pan comido, porque la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, debemos de ser agradecidos, debemos de poder nosotros agradar a Dios y de obedecerle para que podamos ser nosotros esas personas que llegamos algunas veces inútiles y nos convertimos en personas útiles, así como Filemón, que llegó siendo inútil y llegó y subió de nivel para poder ser útil. Segundo punto, debemos de ser nosotros unos siervos útiles. Por ejemplo, en Salmo 107:34, versión BLS, dice, pero a la tierra fértil la convirtió en tierra útil, porque los que ahí vivían eran gente muy malvada. Mire esto, qué tremendo. Porque nosotros vivimos en una tierra de bendición, vivimos en un Canaán donde fluye leche y miel, pero depende de nosotros si la tierra es buena o la tierra es mala. Depende de nosotros si la hacemos útil la tierra o la hacemos inútil. Depende de nosotros si la hacemos fructífera o no hay frutos en esa tierra. Mire, debemos de ser nosotros una tierra que haga frutos, porque esa tierra para nosotros es buena. Y en usted y en mí, ¿en qué tierra sembró el Señor? ¿Sembró en la tierra de su mente? ¿Sembró en la tierra de su boca, por decirlo así? ¿O sembró en la tierra de su corazón? Porque es donde Dios puso la semilla para que usted y yo le diéramos fruto, la germináramos, la abonáramos y le pudiéramos dar un crecimiento para que esa palabra que fue sembrada en nosotros se convierta en un árbol grande donde dé su fruto a su tiempo, donde su hoja no cae, donde dé 12 frutos, uno por cada mes, y cada fruto pueda ser dulce y agradable.
Por eso la Biblia nos dice en Malaquías 3:12 que nosotros, usted y yo, somos tierra deseable. Ya no somos tierra árida donde no dábamos fruto cuando estábamos en el mundo, donde ya no somos tierra inútil, sino que venimos a ser tierra útil. Usted y yo somos tierra útil para el Señor. Pero ¿cuáles son esos frutos? Tienen que ser frutos dulces, apetecibles, tienen que ser dulces, frutos dulces, que cuando alguien los pruebe, usted puede decir, entonces le sirven los frutos que yo estoy dando, le sirven a otra persona, estoy edificando, estoy haciendo lo que el Señor me pide que haga, y a veces puedo dar una mía extra, a veces puedo ir más allá. Entonces, fue sembrada la palabra en nosotros para poder dar frutos y para poder ser útil. Entonces, debemos trabajar en servir. El servidor se mantiene firme, el servidor se mantiene en reposo, porque siembra en buena tierra. Y al servir a sus hermanos en la fe. ¿Cómo sembramos nosotros? Sirviendo a nuestros hermanos en la fe, sirviendo a aquellas personas que necesitan o que están faltos de fe, y nos convertimos en personas útiles para que puedan crecer en fe. Así que recuerde esto. Déjeme tomar un poquito de agua. Recuerde esto. Los hijos de Elí, estos siervos, mira dónde estaban sirviendo ellos. Estaban sirviendo en el templo. Estos siervos, ¿eran útiles o eran inútiles? Eran inútiles, ¿por qué? Porque menospreciaban las ofrendas. No hacían lo que agradaba a Dios, no hacían lo que debían de hacer a Dios, no llegaban al nivel que el Señor exigía. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, como la palabra, podemos verlo de varios ángulos, eran que menospreciaban las ofrendas. Entonces, un siervo inútil, por decirlo así, perdóneme si soy así tan fuerte, pero una persona cristiana que no dé el 100% al Señor, se puede convertir en una persona con este título. Por eso, por ejemplo, Caín también, cuando se presentó al Señor, podemos decir que su corazón se presentó a medias, sin dar un máximo al Señor, que se vio reflejada en su ofrenda, porque el Señor dice que vio su corazón y después su ofrenda. Entonces, dijo, le voy a dar al Señor, aunque la Biblia dice que buscó de los frutos, pero el Señor no vio con agrado, o sea, no iba de corazón su ofrenda. Entonces, usted y yo ahora damos la ofrenda, y no estamos hablando de dinero, sino que estamos dando una ofrenda diaria al Señor. ¿Qué le ofrendamos al Señor? Le ofrendamos tiempo, le ofrendamos devoción, le ofrendamos búsqueda, le ofrendamos predicación a nuestra familia, le ofrendamos al Señor un buen testimonio en el trabajo, porque esos son ofrendas también, porque no podemos nosotros descuidarnos y llegar al punto de que seamos útiles un día y el siguiente día seamos inútiles en cualquier área de nuestra vida. Entonces, el siervo inútil, mire, menosprecia las ofrendas. Entonces, un personaje que llamaba mucho la atención, cuando Dios nos pide, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Hay varias cosas, pero recuerde cuando David, figura de nuestro Señor Jesús, le pidió a ese personaje para poderle dar a los que estaban con él. ¿Qué fue lo que pasó? Ese personaje no le dio nada al Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Fue emborracharse, hacer una fiesta, ir a declinarse y a bajar de útil, porque tenía ovejas, tenía lana, tenía ganado, de llegar a ser útil para el Señor por una petición, llegó a ser no pidiendo el Señor en estos días. ¿Qué es lo que me pide para poder yo subir de nivel y en vez de ir en descenso, ir en ascenso en el Señor? Entonces, el siervo también administra bien lo que su Señor ha puesto en su mano. Recuerde cuando la palabra nos enseña en Mateo 25:30, creo que es, cuando le dice a este siervo inútil que le escondió el talento. Mire, hermano, nosotros debemos de administrar bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No estamos hablando de cosas materiales.
No estamos hablando de cosas de dinero, estamos hablando de los dones, los talentos, el equipamiento que Dios nos ha dado en lo espiritual. Pues por eso debemos de ir nosotros viendo que debemos de administrar bien lo que Dios ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Debemos de ser personas entendidas. Ya para ir finalizando, cerrando ya, quiero que miremos y aliste su Biblia ahí y se lo voy a dejar de tarea, no lo voy a leer todo, pero solo le voy a leer lo que dice cada versión de esta palabrita inútil. Mire lo que dice en la NBLH. Dice, y cualquiera, se lo voy a leer todo y después solo le voy a leer unos 5 capítulos, 5 versiones de la definición de inútil. Mateo 5:22 en la NBLH dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano será culpable ante la Corte Suprema del Sanedrín. Mire esto, dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. Mire la versión Peregrino, dice, quien llame a su hermano inútil. Mire la versión BDA 2010, dice, el que lo llame imbécil. Mire qué versiones tan fuertes. Qué tremendo que a veces nosotros, sin querer, como unas palabras vanas, unas palabras que se la lleve el viento, confiemos al Señor que la lleve el viento, a veces podemos hablar esta palabra y decir, tal vez nos podemos referir a personas que no son cristianas y dice, lo que dice ahí esa versión, va. Mire la otra, dice, cualquiera que lo llame, mire, esto se fue muy en la versión israelita nazarena. Dice, y cualquiera que lo llame, maldito. Oiga, qué fuerte esto. Y mire la versión código real, esta se fue muy al extremo. Y con esto termino. Dice que cuando le dice ahí, y cualquiera que le diga a su hermano, estúpido, desgraciado. Perdóneme, no lo digo yo, lo dice la versión. Lo dice la versión código real. Dice estúpido y desgraciado. Le dice, perdóneme por las palabras, pero así lo dice. Entonces debemos de tener cuidado cuando nosotros digamos a nuestros hermanos que es un inútil, que es una persona que no sirve, que es una persona que no da el 100. Perdóneme, pero debemos de ser muy cuidadosos en nuestra manera de hablar para referirnos a nuestros hermanos. Y versículo para cerrar dice, el que en un tiempo fue inútil, pero que ahora es útil, tanto para ti como para mí, le dice Pablo a Filemón, que reciba al siervo que una vez era inútil, pero que ahora es útil para la obra del Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ir cerrando la sección de cuando hablamos de los hijos. Es algo muy hermoso. Realmente debemos tener claro que somos hijos de Dios. Hay algo por ahí donde dice que usted recuerda que el Señor Jesucristo, siendo hijo, Él vino y fue tentado. Entonces, como hijos, nosotros vamos a ser tentados. Pero entonces, ¿qué debemos hacer como hijos? Ser guiados por el Espíritu Santo. Los hijos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Quiero cerrar en esa parte. Igual, recordemos toda la enseñanza de Jorge a la parte, aplicarlo a la parte de los siervos. Muchas veces como siervos nos acostumbramos a hacer solamente X cosa y va más allá. Va más allá. Entonces, ahí que nos quede como escribas, busquemos ahí todas esas definiciones que son de inútiles y sigamos estudiando. ¿Por qué? Porque puede haber un proceso de crecimiento para salir de la inutilidad, o también puede haber un proceso de decrecimiento y caer, estando bien, caer en la inutilidad. Así que sigamos estudiándolo. Ahí que el Señor le pueda revelar, y si usted puede colocarlo en el chat, sus enseñanzas, estaría muy bien. Vamos a cerrar, así que acompáñenme a orar.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos permitido estar reunidos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres maravilloso. Hoy quiero grabar en el corazón de cada uno de mis hermanos y de aquellos que van a escuchar. Usted y yo somos hijos. Usted y yo estamos comisionados, fuimos seleccionados para ser hijos, y le voy a agregar algo por el tema, hijos útiles, hijos útiles. Así que en el nombre de Jesús quiero grabarte eso. La situación que estás pasando no te quita el ser hijo. Tú ya eres un hijo. Simplemente te están tentando. Simplemente es necesario que te dejes guiar por el Espíritu Santo para que Él pueda llevarte. Hay una versión bíblica que dice que el Señor Jesús fue tentado, pero dice el Espíritu Santo lo guió por el desierto. Hoy quiero marcar en tu corazón que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guarde, te cuide, te proteja, te guíe y te lleve a esos niveles donde tú quieres estar. Gracias te damos. De igual manera, Señor, ponemos ahí con fe en tus manos la vida de la hermana Reina Suyapa Mencía. Allá toda su familia, Señor, están pasando procesos difíciles. Igual a mi familia Urrea, a la familia Machuca, a la hermana Tracy y al hermano Guillermo, lo ponemos en sus manos. Igual te rogamos por la hermana Nora Calderón, que está allá en aquella sala de UCI, Señor. Te rogamos que seas tú. Te ruego, Señor, te recuerdo humildemente, Señor, cómo esta mujer te ha servido, Señor. Igual te ruego por la familia Ábrego, te ruego también por la familia Hernández, por el hijo de hermana Daisy, para que pueda restablecer su salud y todas las necesidades que hay. Tal vez no me recuerdo de todas, Señor, pero tú sí las sabes. Te ruego, Espíritu Santo, que puedas obrar en la vida de cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.